temas del curso de investigación de operaciones 2 es el manejo de la incertidumbre. Recuerden que son colas, inventarios, decisiones y Markov. Todos cuatro manejan incertidumbre y la forma como se maneja la incertidumbre matemáticamente es por medio de variables aleatorias. Entonces, los procesos de toma de decisiones en esos cuatro temas son procesos aleatorios que manejan incertidumbre. Entrar propiamente a manejar las variables aleatorias y la incertidumbre, veamos tres definiciones básicas de estadística, de un curso de estadística elemental. La primera es el concepto de espacio muestral, que es el conjunto de resultados de un experimento. Para entenderlo, tomemos un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de tirar un dado, ¿cierto? Eso es un experimento estadístico. Los resultados de tirar un dado son caer un número de 1 a 6. Ese es el espacio muestral del experimento de tirar un dado. Un segundo concepto elemental de estadística es el de evento, que es matemáticamente cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, el espacio muestral son los números de 1 a 6. Por ejemplo, un evento es caer un número par. Es un subconjunto de los números de 1 a 6. Los números 2, 4, 6 son un evento, son un subconjunto. Y una tercera definición también elemental es el concepto de variable aleatoria. Miren que esta ya habla de una función matemática que le asigna valores reales a los resultados de un experimento. Entonces, el caso del dado, pues los números de 1 a 6 ciertamente son números reales, pero si uno tomara más bien una moneda y dijera, no, los resultados de tirar una moneda son caer cara y caer sello. Y si alguien quiere agregarle caer parada, pues que es muy difícil, pero sería un tercer resultado, también es válido. Pues resulta que caer cara y caer sello no son números reales. Entonces, cara y sello no son una variable aleatoria. Lo que es una variable aleatoria es asignarle números reales. Por ejemplo, si yo digo cara es 1 y sello es 2, ya eso sí es una variable aleatoria. O cara es 3,5 y sello es menos 8, eso es otra variable aleatoria. Entonces, que quede claro que el concepto de variable aleatoria implica convertir los resultados de un experimento en números reales. Lo que es un proceso estocástico. Un proceso estocástico, todavía no necesariamente markoviano, un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias. Matemáticamente es una colección de variables aleatorias. Pero eso le hace creer a uno que es como si el proceso estuviera andando en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo que los eventos llover o no llover en cualquier día, en ese caso el tiempo serían los días. Entonces el día 1 llovió, el día 2 no llovió, el día 3 no llovió, el día 4 llovió. Y si yo me voy así hasta el día 1000 o inclusive hasta el infinito, lo normal es que los procesos estocásticos avancen hasta el infinito. Miren que yo estoy como llevando una estadística de lo que está pasando en el tiempo, pero eso a la hora de la verdad es un conjunto de variables aleatorias, lo que pasó el día 1, lo que pasó el día 2, lo que pasó el día 3, y tienen un índice que en este caso es el día. En muchos otros procesos van a ser semanas, meses, años, inclusive hay unos donde no son el tiempo, se utiliza la letra T porque casi siempre son tiempo, pero no siempre son el tiempo. Entonces, en un punto de cualquiera de las variables aleatorias, se entra en un evento. Acuérdense lo que habíamos dicho de eventos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que es cualquier es un conjunto del espacio muestral. Pues resulta que la terminología que utiliza los, el proceso estocástico no les dice eventos, sino estados. Entonces, en vez de decir estamos en el evento llovió,
se dice el proceso estocástico entró en el evento llover. Acuérdense que fuera de eso habría que convertir el llover y no llover a números reales para que sean variables aleatorias, porque miren que la definición de proceso estocástico habla es de variables aleatorias. Sin embargo, muchas veces por simplicidad, porque es más mnemotécnico decir llover y no llover, que llover es 1 y no llover es 0, pues 1 y 0 no es tan evidente como llover y no llover, entonces abusando un poquito del lenguaje voy a utilizar el llover o no llover en vez del 0 y 1, pero estrictamente, matemáticamente, tiene que ser variables aleatorias a las que se les asignan números reales. Variable aleatoria y de proceso estocástico se habla de que la colección toma valores de un conjunto, ¿cierto? Ese conjunto puede ser finito o contable, y en ese caso el proceso se llama discreto, y si es un subconjunto de los reales, el proceso se denomina continuo. En el curso vamos a ver ambos procesos, los discretos y los continuos. Lo que pasa es que el tratamiento es totalmente diferente. Los discretos se manejan de una manera muy distinta a cómo se manejan los continuos. Los continuos los vamos a ver solamente al final, pero sin embargo les adelanto que uno de los procesos estocásticos continuos más utilizados es la teoría de colas. La teoría de colas son procesos estocásticos markovianos continuos. Aquí vale la pena hacer una aclaración matemática. Cuando se habla de discreto, no necesariamente se habla de números finitos. Miren que los números enteros o los naturales desde el cero hasta el infinito, pues por supuesto que son infinitos. Sin embargo, ese proceso, si yo tomo los números 1, 2, 3 o incluso con el 0 hasta infinito, eso es un proceso discreto, porque eso tiene una categoría de infinito que es distinta a la de los números reales, ¿cierto? Eso es un concepto matemático que puede que no estén muy familiarizados con él, que es el concepto de los Aleph. La categoría del infinito de los números reales es distinta a la categoría del infinito de los números discretos. Entonces ahora sí vamos a tomar un ejemplo para empezar como a entrar ya más en forma en los procesos de Markov. Miren, esto es una tienda de cámaras. Pues vende muchos objetos, pero nos vamos a concentrar en uno de los objetos que vende la tienda, que es una cámara específica. Concentrémonos en una cámara específica. Vamos a suponer que yo llevo una estadística de cuántas cámaras se venden semana por semana. Miren que aquí los periodos, la T minúscula de la colección de variables aleatorias son semanas. Aquí me dio porque fueran semanas, ¿cierto? Entonces, si yo digo, la demanda en la semana 1, que son las cámaras que fueron a comprar al almacén, fueron tantas. La demanda en la semana 2 tantas, la demanda en la semana N tantas, y como les dije, me puedo ir hasta el infinito. Miren que eso es un conjunto de variables aleatorias, la demanda es aleatoria. Si algo hay aleatorio, es la demanda de cualquier artículo. Entonces, las demandas son un proceso aleatorio. Entonces está claro que las demandas son un proceso estocástico, claro, porque son un conjunto de variables aleatorias. Sin embargo, vamos a concentrarnos en un proceso estocástico distinto. No vamos a mirar cuánto fue la demanda. Acuérdense que la demanda es la intención de compra. La demanda no siempre coincide con las ventas, porque si el artículo está agotado, pues y llegaron 4 clientes a comprar y el almacén tenía 3 cámaras, las ventas fueron 13 y la demanda fue de 4 cámaras, ¿cierto? Entonces es un concepto distinto. Sin embargo, lo que estábamos manejando como proceso estocástico eran las demandas, no las ventas. Pero ahora pasémonos a este nuevo proceso estocástico. Resulta que el almacén, vamos a suponer que hace un pedido al principio de todas las semanas para que le entreguen cámaras y con base en esas cámaras empieza a vender. Y al final de la semana, por simplicidad, vamos a suponer que trabaja de lunes a sábado.
y el domingo descansa, el almacén no abre. Entonces, yo miro, vamos a suponer que trabaja el sábado hasta las 8 de la noche. Yo todos los sábados a las 8 de la noche, que es el último día de la semana, que es con lo que cerró la semana, cuento las cámaras que me quedan y eso lo llamo el inventario. Yo terminé la semana con ese número de cámaras en inventario. Y miren que eso es otra variable aleatoria, porque si la demanda es aleatoria, pues las que me quedan al final también son aleatorias porque dependen de la demanda. Una función de una variable aleatoria siempre es otra variable aleatoria. Entonces, vamos a llamar x sub t el número de cámaras al final de la semana t. Entonces, x sub 0 es el número de cámaras al final de la semana 0, o sea, al principio de la 1. ¿Cierto? Siempre el final de una demanda es lo mismo que el principio de la otra. X sub 1 es el número de cámaras al final de la semana 1, X sub 2 es el número de cámaras al final de la semana 2, X sub n es el número de cámaras al final de la semana n y como les dije, se puede ir hasta infinito. Miren que eso es otro proceso estocástico, porque es un conjunto de variables aleatorias y eso es lo que definimos como un proceso estocástico. Pero miren que estamos concentrados ya es en un segundo proceso estocástico y en ese es en el que nos vamos a concentrar durante la clase. Número de cámaras al final de la semana, no demandas. Las demandas también son otro proceso estocástico, pero vamos a concentrarnos en el segundo proceso estocástico, en el inventario con que termina la tienda o el almacén al final de la semana. Supongamos ahora que la tienda utiliza una política de inventarios que se llama S minúscula, S mayúscula, entre paréntesis. A pesar de que no hemos visto teoría de inventarios todavía, sin embargo, se puede explicar muy fácil y es muy fácil de entender. S minúscula, S mayúscula quiere decir, mírenlo ahí está en la diapositiva, que si el nivel de inventario al final de una semana es menor que S minúscula, miren que es estrictamente menor, no menor igual, sino menor. Se pide lo que le falte a uno para llegar a S mayúscula, o sea, S mayúscula menos S minúscula. Y si el inventario es mayor o igual que S minúscula, no se pide. Esa política se llama S minúscula, S mayúscula. Para este caso de esta tienda de cámaras, vamos a suponer que S minúscula es 1 y S mayúscula es 3. O sea, es una política de inventarios 1-3. Eso lo que quiere decir es que si al final de una semana hay un número de cámaras menor que 1, o sea 0, se pide lo que falta para llegar a 3, o sea 3. En cambio, si termina con una, dos o tres cámaras, no se pide. Entonces está clara la política de pedidos S minúscula, S mayúscula. En el caso particular, S minúscula igual 1, S mayúscula igual. Supongamos ahora que las ventas se pierden cuando la demanda excede el inventario, o sea, cuando no hay cámaras. ¿Cierto? Eso se llama una política de ventas perdidas. Hay otras políticas que las vamos a ver cuando manejemos el tema de inventarios, pero esta es una política de ventas perdidas. O sea, si no hay la cámara, uno le dice al cliente, yo no la tengo, pues si quiere vuelva más adelante o vaya a búsquela donde otro almacén, en otro proveedor, pero la venta se pierde. Entonces, siendo así, acuérdense que ya habíamos visto que el número de cámaras al final de cada semana es un proceso estocástico, porque es una variable aleatoria. Los estados posibles del sistema, o sea, el número de cámaras con que yo puedo terminar al final de una semana, van a ser 0, 1, 2 o 3. Porque yo lo máximo que pido es hasta ajustar 3. Vamos a suponer, porque uno podría pensar que si a uno le devuelven una cámara, si yo arranco con 3 y me devuelven una y no se vende ninguna, pues al final de la semana terminaría con 4. Vamos a suponer adicionalmente que no se aceptan devoluciones. Si no se aceptan devoluciones, entonces definitivamente los estados, el número de cámaras con que yo termino al final de cualquier semana es 0, 1, 2 o 3.
aleatorias se relacionan en el tiempo, por lo menos inicialmente. Más adelante generalizamos, pero por lo menos inicialmente a nivel de 2 periodos consecutivos. En este caso, que los periodos son semanas, a nivel de 2 semanas consecutivas por medio de las ecuaciones que están ahí en la diapositiva. El número de cámaras con que termino yo al final de la semana T más 1 depende de la demanda en la semana T más 1 y del número de cámaras con que arranqué al principio de la semana T más 1, o sea, al final de la semana T. Acuérdense que esto no es más que una aplicación de la ecuación general de balance de inventarios que le dice a uno que el inventario al final de un periodo es igual al inventario al inicio de ese periodo más todas las entradas durante el periodo menos todas las salidas durante el periodo. Aquí las entradas son el pedido. Acuérdense que dijimos que se pedían 3 cuando había 0 y que no se pide cuando hay más de una al final de una semana. Y las salidas son las ventas, ¿cierto? Las salidas son las ventas. Entonces, claro, si yo tengo, miren que hay 2 ecuaciones, si yo termino con menos de una, o sea, ese es el caso en que se pide, pido las que me faltan para llegar a 3, o sea que arranco la semana con 3, ¿cierto? Vamos a suponer que yo hago el pedido y que me lo entregan inmediatamente. Entonces arranco la semana con 3. ¿Con cuántas termino? Pues 3 menos la demanda, ¿cierto? 3 menos la demanda. Lo mismo para el caso en que termino con más de una que no se pide. El segundo renglón es el caso en que no se pide. ¿Con cuántas termino? Pues con las que arranqué, que son XT, porque no pedí, menos la demanda en la semana T más 1. Entonces, claro, yo termino con las que arranqué menos la demanda. Y miren que ahí, después de el 3 menos de sub T más 1 o el XT menos de sub T más 1, dice el máximo entre eso y 0. ¿Para qué se pone eso? Pues muy sencillo, porque puede que la demanda sea mayor que lo que yo tengo. Por ejemplo, si yo arranco con 3 cámaras y la demanda es 5, vinieron 5 clientes a comprar cámaras, ¿con cuántas termino yo? Uno dice, 3 menos la demanda, 3 menos 5 da menos 2. No, pues yo cómo voy a terminar con menos 2 cámaras, yo termino con 0 cámaras. Simplemente quiere decir que hubo 2 clientes que se quedaron con ganas de cámara que no la pudieron comprar. Y lo mismo es válido cuando uno arranca con 3 y no con XT. Entonces ese máximo entre 3 menos de sub T más 1 y 0 se hace para corregir cuando ese número da negativo, porque el máximo entre 0 y un número negativo es 0. Entonces la demanda, el inventario al final de la semana T más 1 es 3 menos de sub T más 1 si me quedan cámaras o quedan 0. Pero si eso da negativo, no, cámbialo por 0. Eso es la función matemática, el máximo entre un número negativo y 0. ¿Está claro? Miren entonces cómo se relacionan las variables aleatorias número de cámaras en inventario al final de la semana T con la variable aleatoria número de cámaras al final de la semana T más 1. Se relacionan las variables entre 2 variables aleatorias consecutivas en la semana T y en la semana T más 1. Encontramos esa relación y es entendible muy fácilmente, ¿cierto?